Un análisis del nuevo gabinete del presidente Luis Arce. La línea discursiva del gobierno, inclusive previo a la posesión, cuando había ganado las elecciones, el presidente Arce inició con esta línea discursiva de encuentro, de pacificación, de diálogo nacional. Lo ha continuado en el día de su propia procesión el vicepresidente Choquehuanca, también convocando a su manera, desde un discurso más indígena, también a la unidad de los opuestos. Y el día de ayer, la principal ministro del área política, la ministra Prada, también habló de una búsqueda de unidad, encuentro nacional y pacificación entre nosotros. Así que yo veo que hay una coordinación de discursos, hay una señal muy clara que quiere dar el nuevo gobierno al país, pero para que haya una pacificación se va a necesitar de dos. Necesitamos también escuchar señales de la oposición, necesitamos escuchar también señales de las regiones, de tal manera que quisiéramos ver que hay la voluntad y el esfuerzo de lograr esta pacificación. No porque queramos borrar diferencias políticas, en democracia deben haberlas, el pluralismo democrático, pero por razones muy sencillas, porque estamos viviendo una crisis económica muy importante, así ya lo dijo el presidente, y una sanitaria. Y en ese sentido debemos por lo menos tener un proyecto nacional general, empujar en la misma dirección para lograr estos primeros objetivos que son tan importantes, no solo para el gobierno, sino para todos los bolivianos. En ese sentido, las señales que da el gobierno en estos primeros discursos, incluyendo el discurso que me decía usted, la ministra Prada, va en esa dirección. Vamos a ver cómo van avanzando este tipo de ideas. Ahora, a su análisis, ¿por qué cree que las autoridades de gobierno evitan hablar de Evo Morales? Bueno, puede ser un problema real y por otro lado puede ser un problema también de posesionamiento y de fuerza del gobierno. Es decir, al presidente no le conviene que se posesione la idea que va a gobernar a la sombra de Evo Morales. Eso seguramente lo entiende muy bien. No necesita perder fuerza, necesita fuerza estos primeros meses de gobierno para iniciar los proyectos y políticas que necesitamos para todo esto que decíamos anteriormente. Y entonces la oposición, que seguramente va a estar muy despierta, va a esperar cualquier señal que pueda ir en esa dirección para debilitar al gobierno. Y por otro lado, el propio gobierno también en la realidad misma va a tener que tener un relacionamiento con Evo Morales, pero yo creo desde la perspectiva política que este relacionamiento debería ser más bien un relacionamiento dirigido a dos campos. Uno, que Evo Morales se convierte en una bisagra entre el gobierno y los movimientos sociales, especialmente los cocaleros, pero no exclusivamente, de tal manera que en lugar de perjudicarlo, más bien lo ayude a poder avanzar en ese campo, porque van a haber muchas demandas y van a haber muchos problemas económicos sociales que resolver. Y por otro lado, Evo Morales también seguramente va a ocuparse y va a ser muy útil en las elecciones subnacionales para el caso del movimiento al socialismo. Ahora, en el gabinete se ven claramente perfiles muy técnicos. Le doy algunos ejemplos. Iván Lima, por ejemplo, que está en justicia. Marcelo Montenegro en economía. Pero también hay perfiles que son muy dirigenciales políticos, como el de Wilson Cáceres, que está en desarrollo rural. ¿Qué dice usted del gabinete de Luis Arce? Bueno, yo, como asesor político o politólogo, creo que es siempre conveniente un gabinete mixto de esta naturaleza, ¿no? Es decir, un gabinete político-técnico o técnico-político. Ha pasado muchas veces, especialmente en Bolivia tenemos los grandes ejemplos de los gabinetes del movimiento nacionalista revolucionario,
el primer gabinete de Gonzalo Sánchez de Lozada, recordemos que tenía un fuerte componente político, líderes históricos del MNR, pero también un fuerte componente técnico. Es importante combinar ambas cosas, no nos olvidemos que se viene de ganar una elección, el partido, el instrumento, los grupos que han apoyado quieren ser y deben ser parte de este gobierno, por lo tanto debe dársele un componente político al gabinete, pero como decía el propio presidente, necesitamos enfrentar temas muy delicados, muy urgentes y muy complicados. Y en esas áreas está claro que ha puesto gente técnica, ¿no? Usted mismo lo decía, el área de justicia es un tema difícil, complicado y que es una deuda pendiente del anterior gobierno o periodo de Evo Morales. El tema económico tan álgido en este momento y el tema sanitario también, con un médico reconocido con amplia experiencia en el tema de este tipo de enfermedades. Entonces, ahí ha dado señales muy positivas, muy claras el gabinete y el presidente, porque en estas áreas delicadas, urgentes e importantes, ha puesto gente técnica que, ya vamos a ver qué nos plantean al país. Luis Sandia, viendo los nombres del nuevo gabinete de Luis Arce, ¿cuál cree que sean las prioridades del flamante presidente? Él ha expresado sus dos principales prioridades. La económica, su perfil económico y su historial político reciente lo ubican a él como el presidente que se va a ocupar centralmente de la economía. También ha expresado que necesita el primer día empezar a trabajar el ministerio con el tema de la pandemia, que todavía la tenemos entre nosotros. Y luego también ya la ministra ha expresado el tema de la educación, temas sociales como el tema de la mujer, y en el campo ya del área productivo, desarrollo productivo, minería, etcétera, ya son áreas más específicas, pero donde seguramente van a haber proyectos especiales. Pero está claro que economía y salud son sus principales preocupaciones ahora del gobierno, y me ha parecido muy importante y muy adecuado que se haya incorporado dos temáticas en el discurso del gobierno. Uno, el tema de la educación. Es otra crisis que estamos viviendo, no la sentimos porque no es de corto plazo, no es que temamos enfermarnos, y no es que temamos perder nuestro empleo, como el caso económico o de salud, pero estamos en una crisis educacional porque el anterior gobierno y este año que termina, la educación se clausuró en las primeras dos niveles, primaria y secundaria, y tenemos una generación que ha perdido prácticamente un año de aprendizaje. Por lo tanto, estamos quedando rezagados en la región y en el mundo en este tema tan importante como es y central como es la educación, para pensar en el mediano plazo el desarrollo, el avance de nuestro país. Entonces, el tema educacional es muy importante, y el tema ecológico también, hoy que estamos viviendo, especialmente aquí en el oriente boliviano, unos incendios muy numerosos. Tenemos el aire contaminado en diferentes ciudades del oriente boliviano, estamos sufriendo problemas respiratorios, pero básicamente el tema ecológico de los incendios en nuestro país es un tema que lo ha mencionado el gobierno también y que me parece muy importante haberlo tomado en cuenta. Vamos a ver cómo actúa en consecuencia.